Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, presenta palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instituye en justicia. Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están en casa, amén. Es una gran alegría estar nuevamente en este día. Y este día precisamente porque este día la iglesia a nivel mundial hace una celebración. Y celebra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema hermoso. Mire, ahí toda la palabra del Señor, toda su revelación es hermosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vamos a estudiar el nombre del Señor revelado en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. En esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, Jehová escondió su nombre. Y es interesante, hermano, porque fíjese que, bueno, antes de comenzar, porque si no se me olvida después, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, vamos a confesarlo con toda fuerza y potencia. Amén. Ahora está pequeño, mire, si trae lentes, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que siendo un hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Entonces le decía que este relato lo encontramos en los 4 evangelios. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy vamos a ver cada uno de ellos, porque vamos a ver que el Señor, mire, el Señor dejó su nombre en cada uno de ellos. 4 equivale a las 4 letras de su nombre, amén. Para que usted lo vaya buscando, y para que lo vayan buscando allá, está en Mateo 21, del 1 al 9. Está en Marcos 11, del 1 al 9. Está en Lucas 19, del 29 al 38. Y está en Juan 12, versos 12 al 16. Y en cada uno de estos relatos, Dios escondió grandes cosas. Porque el Señor, todo esto, hermano, dice su palabra que todo esto, todas sus maravillas, sus secretos, los escondió a los sabios y entendidos. Pero se los dio a aquellos a los que tienen hambre y sed de encontrarlo. Es que mire, hermano, para poder ver estas cosas es necesario que usted y yo queramos verlo. Hay un dicho por ahí que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso Jesús le preguntó al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Ay, yo creo que era evidente. Y el ciego se quedó, pues es evidente, va, o sea. Pero Jesús quería que le dijera: mira, es que yo quiero ver. Y Jesús necesita que nosotros le digamos: Señor, yo quiero ver tus misterios en la palabra. Pero muchas veces leemos y no vemos porque a veces no anhelamos más, no anhelamos las profundidades. Les decía, hoy se celebra el comúnmente llamado Domingo de Ramos. Y desde temprano, hoy nos allá en la colonia nos despertaron, andaban unos hermanos celebrando su recorrido del Domingo de Ramos y andaban cantando, y me dice mi hijo: estaban cantando, me dice. Pero no le voy a decir lo que me dijo que estaban cantando porque le cambió un poquito la letra, pero estaban cantando y estaban celebrando, como lo hicieron hace más de 2000 años. Estaban cantando el Domingo de Ramos por la entrada triunfal de Jesús. Y la tradición nos dice que Jesús entró cabalgando en un pollino, en un burro. A ver, ¿en un pollino o en un burro? ¿Cuántos? A ver, Marito Sales, ya no, ahorita no. Levanten la mano, ¿cuántos dicen que entró en un burro? 1, 2. ¿Cuántos dicen que entró en un pollino? 1, 2, 3. Solo Marito Sales sabe bueno, y allá también.
¿Sabe que entró en los dos? Entró en un asno o burrito y en un pollino. En los dos al mismo tiempo. ¿Cuántos vieron la invitación que se hizo para hoy de la iglesia? ¿A cuántos le llegó? Amén. Esa invitación, ¿sabe que está mala? La ilustración está mala, pero es que lo que pasa es que no hay ilustraciones representándolo como es. Solo hay, la tradición nos ha enseñado que es en un burrito o en un pollino, una de dos, cuando en realidad la palabra nos enseña que fue en los dos. En los dos al mismo tiempo. Ahora mire pues, vamos a ver los 4 relatos. Hoy sí, trajo su Biblia. ¿Está listo para usarla? Vamos a ir a Mateo 21. El libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, del 1 al 9. Y pongámosle atención a los 4 relatos. Dice: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Traedla y traédmelos. ¿Sí? Los 2. Y si alguno dijere algo, decid: el Señor los ha de menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Los 2. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ahí ya empezó a dar ciertos, ya vio cómo eran los 2, el asna o la asna y el pollino. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 11, versos del 1 al 9, para seguir viendo cómo lo vio cada uno de ellos. Marcos capítulo 11, 1 en adelante dice: y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las olivas, envió 2 de sus discípulos. Y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrad en él. Hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Aquí ya tenemos otros elementos. Era un pollino, dice, al que nadie nunca se había montado en él. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha de menester, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a las puertas fuera entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya vio que hay otros elementos. Mateo lo cuenta de una manera, Marcos lo cuenta de otra. Miremos a Lucas. ¿Qué dice Lucas? Que tú y yo estamos. Lucas capítulo 19. 19 del 29 al 38. Mire cómo lo dice. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé
y de Betania al monte que se llamaba de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: y la aldea de enfrente, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Dice: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así porque el Señor lo ha de menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo ha menester o lo necesita. Y trajéronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey. Aquí ya le pusieron título. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. ¿Se da cuenta cómo llevamos 3? En cada uno de ellos hay distintas cositas que el Señor fue escondiendo ahí. Y terminemos leyéndolo en Juan capítulo 12, versos 12 al 16. Dice así: al siguiente día, mucha gente, aquí quiere decir, esto es importante. En los otros no dice al siguiente día. En este dice al siguiente día, o sea que el día anterior es importante, pero eso lo vamos a ver después. Al siguiente día, mucha gente que había venido a las fiestas, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y le hicieron estas cosas. Juan aparentemente tiene menos detalle que los otros 3, pero tiene cosas importantes que vamos a ver. Les decía entonces que cuando entró Jesús cabalgando, entró sobre el asna y sobre el pollino. ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes ha cabalgado acá? ¿Sí? Pues yo, solito no, porque nunca me han dejado. Me gustaría aprender. Pero sí me he subido a caballos, pero que llevan el caballo, ¿va? Y uno ahí. Pero ¿cómo se sienta uno? Así, dijo. Ajá. ¿Y cómo era posible que Jesús entonces estuviera cabalgando sobre los 2? Es interesante ver esto. Jesús cabalgaba sobre los 2, estaba sentado sobre el asna y tenía apoyados sus pies sobre el pollino. El pollino, siendo una cría, era más pequeño. Pero dice que, mire, el asno o burro representa la humildad y la mansedumbre. ¿Qué representa el asno o el burro? Y sabe que eso es lo que está representando ahí, es las porciones de nuestra voluntad sobre las que Jesús ya dominó. ¿Cuántos tienen porciones de la voluntad que Jesús ya dominó? Amén. Pero también está el pollino. ¿Y sabe qué representa el pollino? Todo aquello lo salvaje. Porque dice que nunca nadie se había sentado sobre ellos. ¿Cuántos? Ustedes me dijeron que algunos han montado. ¿Cuántos han montado un caballo sobre el cual nadie se ha montado? ¿Y por qué no? Porque es brioso. Sí, todavía no lo han amansado. Todavía le ponen la silla y empieza el caballito. Ahí lo botan a uno. ¿Por qué?
porque todavía no está domado. El pollino representa eso en nosotros, las áreas de nuestra voluntad que todavía no hemos rendido al Señor. ¿Cuántos tienen de esas? No me diga que no, porque sí, todos tenemos. Tenemos áreas de nuestra voluntad que todavía son indomables. Bueno, no es que sean indomables, pero que están. Somos un poquito necios, necio decía mi hija. Ahora, miremos, vamos a comenzar a ver detalles aquí. ¿Qué tipo de pies reposaron sobre el pollino? De pies. Los de Jesús. ¿Se recuerda que yo le dije que en Juan, miremoslo en Juan? En Juan dice, cuando empezamos a leer dijimos en el verso 12, al siguiente día. O sea, si vemos que dice al siguiente día, quiere decir que lo que pasó en el día anterior es importante verlo. Veamos qué pasó el día anterior. Vamos a ir a Juan capítulo 12 siempre, pero versos del 1 al 3. Versos del 1 al 3. Esto es el día anterior a que Jesús entrara en Jerusalén. Y dice, y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Verso 3, y aquí está lo importante. Entonces María, ¿qué María? María Magdalena. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. ¿Qué representa el olor a nardo? ¿Sabe qué representa? Paz. Significa paz. ¿Qué tipo de pies iban sobre el pollino? Pies de paz. Pies ungidos para la paz. ¿Cómo Jesús va a dominar las áreas de nuestra vida que todavía están un poquito brillosas, todavía salvajes? Dijo aquel. ¿Cómo? Pero si se llama rosa salvaje. ¿Con qué va a dominarlo Jesús? Porque dígame, mire, ¿usted alguna vez ha estado cerca de un animal que es así mero violento? ¿Los qué? Los gansos, sí, los gansos hasta te corren. O un perrito que es así mero. ¿Y sabe cómo se puede acercar usted a un perrito de esos? Solo si tiene paz. Los perritos tienen esa percepción de uno. El año pasado para el aniversario, en la casa fuimos a celebrar y estaban los perritos afuera. Pero fíjese que a mí me encantan los perros. Y yo no me acuerdo quién iba atrás de mí. Y yo entré y estaba el perrito. Y me acerqué y lo sobé. Y pasé. Pero el que venía atrás de mí, saber qué le sintió. Y como a 3, 4 metros le empezó a ladrar. Y yo, dije yo, me regresé. Quieto, le dije yo. Quieto, Bobby. No sé si se llama Bobby, no sé cómo se llamará el perrito, pero quieto, le dije yo. Y se calmó. ¿Por qué se calmó conmigo y con la otra persona casi lo mordía? Porque él sabe que, por lo menos el que me conoce sabe que yo y los perritos y yo nos llevamos bien. La vez pasada andaba un pitbull en la colonia, suelto. A alguien se le salió. Y todo el mundo tenía un miedo, hermano. Pero temor, porque ahí andaba el pitbull, solito. Y yo dije, un pitbull solo. Él solo, yo solo. Entramos a la casa y dije, pero me acerqué despacio, porque también hay que pensar, ¿verdad? Me acerqué despacito. El perrito se me quedó viendo así como cara de ¿va? Y entonces yo lo empecé a llamar. Se acercó así vacilante, ¿va?
Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tráeme algo para que coma, porque tenía placa, pero de lejos no se la podía ver. Entonces me llevó un panito, se lo di, o pancito dicen aquí, se lo di. Y entonces se acercó. Cuando se acercó, se sentó, comenzó a comer, me dejó verle la placa, tenía el número ahí, yo llamé y lo llegaron a traer. ¿Por qué se dejó hacer eso conmigo? Por la paz que yo tenía con el perrito. La paz que el Señor da, la paz que el Señor tiene, es capaz de amansar todas aquellas áreas que nosotros todavía no podemos rendir. Esos pies tienen que estar puestos sobre nosotros, sobre las áreas de nuestra vida que todavía no han sido dominadas. Dice, si usted se dio cuenta, cuando leímos en el Evangelio, dice que le llevaron un pollino, él pidió un pollino sobre el cual nadie se hubiese sentado todavía, sobre el cual nadie hubiese cabalgado. Y mire, 1 Corintios 15, 27, leamos 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas sujetó ¿dónde? Debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, lo que está diciendo ahí, aclaro, dice que todo lo que fue creado está bajo los pies del Señor. Déjala puesta, por favor. Todo fue puesto debajo de los pies del Señor, excepto aquel que sujetó a Cristo todas las cosas. ¿Quién es Él? El Padre. El único que no se está sujeto a Jesús, al Hijo, es el Padre. De ahí, todos bajo los pies de Jesús. Eso es lo que deberíamos de nosotros buscar. Estar debajo de los pies de Jesús. Para que estemos debajo de esos pies ungidos, hermano. ¿Por dónde empezamos nuestro camino en el tabernáculo? Por los pies. Por los pies. Y si vamos avanzando en la estatura de Jesús, en la cabeza de Jesús, ¿qué vamos a encontrar? Los pies del Padre. Cuando terminamos, voy de nuevo a esto, cuando terminamos de caminar la estatura de Jesucristo y llegar a su cabeza, ¿qué encontramos? Los pies del Padre, en el ámbito del Padre. Si logramos pasar la estatura de Jesucristo en el tabernáculo, lo que vamos a encontrar son los pies del Padre. Todo está bajo sus pies. ¿Dónde debemos estar nosotros? Bajo sus pies. ¿Dónde estaba el pollino indomable? Bajo los pies. Allí debemos permanecer nosotros. Nosotros necesitamos eso. Ahora, el dueño del pollino no sabía por qué Jesús lo necesitaba. ¿Cómo supo esa persona que los discípulos le estaban diciendo la verdad y no se querían peinar el pollino? ¿Manda? Conocía la escritura, sí. Pero mire, solo bastó que él escuchara una frase. El Señor lo necesita. Cuando le dijeron el Señor lo necesita, dijo, como dice hermano Ronnie. ¿Sabe? Para explicarle esto mejor, ¿sabe por qué las mujeres de Israel a la fecha todavía se guardan mucho de no salir embarazadas antes del matrimonio? Porque conocen las escrituras. Para ellas, todavía no ha venido el Mesías, ellas conocen que la profecía dice que el Mesías va a nacer de una mujer. Y todavía se guardan esperando eso. Él conocía las escrituras y sabía que Jesús iba a necesitar un pollino. Dijo, el Señor lo necesita. Ahora imagínense que yo le digo a José Ramón, mire José Ramón, aquí recto, sobre el anillo, todo el anillo, se va usted, pasa el Sauce, pasa una escuela que está por ahí, y antes de llegar a la aldea de las casitas, ahí hay un lugar donde venden carros. Usted va a ir y le va a decir, va a encontrar ahí un carro 0 kilómetros estacionado. Me lo va a traer. Y si alguien le pregunta,
Dígale que el Señor lo necesita. ¿Va usted? Es que ese Señor pedía cosas bien raras, hermano. Ay, oiga, 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y llegan y dicen: mira, Señor, tienen hambre, denles de comer. Y ahí empiezan las excusas. Pero si solo tenemos 5 panes y unos pescaditos. Y mira, Señor, y no tenemos más que tanto de dinero. De todos modos, como dice, una vez le escuchaba, yo tenía tanta razón, Pastor Cash Luna decía: miren, la cantidad de dinero que tenían, primero, no alcanzaba. Y segundo, aunque hubieran tenido el dinero, no había lugar donde pudieran elaborar tal cantidad de comida para el ratito. Tu mamá hubiera podido hacer 5,000, más de 5,000 porciones de comida para darles de comer. Jamás. Si el Señor pedía cosas posibles al ojo natural, era fácil hacerlo. Pero ¿por qué no podemos ir entonces a sacar un carro y decir: bueno, es que el Señor lo necesita? Pues es obvio, no nos lo van a dar. Ay, qué Señor, ¿verdad? ¿Para qué lo necesitaba? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Para enseñarnos que su trono era humildad. Él necesitaba un trono de humildad. Dice la palabra, mire, dice Apocalipsis 3:21. Porque el Señor es tan hermoso. Dice un poquito aquí, otro poquito allá, ¿verdad? Apocalipsis 3:21. Mire cómo dice: al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Aquí está hablando de 2 tronos: el trono de Jesús y el trono del Padre. ¿Cómo es el trono de Jesús? De humildad. Por eso necesitaba al asna y al pollino, para enseñar que el trono de él era de humildad. Dice: el que venciere, el que logre ser humilde como yo vencí, como yo me mantuve en humildad. ¿Quién era el único hermano en esta tierra, que ha pisado esta tierra, que podría habérselas dado de Jesús? El único. El único que podría haber dicho: no, sí, pues aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí el mero mero, el hijo del rey de todo, soy yo. Pero Jesús no vino a ser servido. Vino a servir. Vino a mantenerse en humildad para enseñarnos que si logramos mantenernos, decía Apocalipsis, como Él venció en humildad, entonces vamos a llegar al trono del Padre, que el trono del Padre es de exaltación. El trono del Padre es para exaltarnos. Y la única manera de poder estar en el trono del Padre es haber estado en el trono del Hijo, en humillación. ¿Se da cuenta? Vamos a Marcos 11, verso 4. Y vamos a empezar a ver todos los detalles. Bueno, ya los empezamos a ver. Vamos a ver otro detalle que nos da la palabra. Vamos a empezar a leer desde el 3 para agarrar contexto. Marcos 11, 3 dice: y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera. ¿Dónde dice? Entre 2 caminos. Entre 2 caminos. Mire, Jesús dijo: yo soy el camino. También dijo: yo soy la verdad. Y dijo: yo soy la vida. Pero hablemos del camino. O sea, Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, que hay un solo camino. ¿Qué significan entonces estos 2 caminos? Bueno, en realidad es que hay un solo camino, pero los caminos tienen 2 lados, 2 vías, digamos. El anillo periférico es un solo camino, pero tiene una vía para allá
y otra vía de regreso. O tiene dos lados. Uno no puede ir el sábado pasado. ¿Pasado? Sí, el sábado pasado fuimos a Danlí, hermano. Y como están trabajando la carretera aquí para salir aquí vía, ¿qué es ahí? Vía Vieja y todo eso. Yo puse el Waze. Dije, yo vamos a ver por dónde. Que se me tiró no sabía ni cómo se llamaba. Hasta después me dijeron que ahí se llama Cantagallo. No sé si alguno ha pasado por ahí. No se lo recomiendo. Bueno, si es un buen carro, mira, la carretera está buena. No voy a hacer mala propaganda, la carretera está buena. Pero es una pendiente, hermano. Y después, todo lo que sube, tiene que bajar. Y cuando uno llega ahí arriba, cabal se mira ahí para abajo, todo para abajo. Entonces, si usted se va a meter por ahí, lleve un buen carro. No como el mío que se calentó. La cosa es que, mira, hermano, en ese camino, después contando la historia, me dijeron, ¿y qué tal el camino? No, pues está bueno. Se nota que a pesar de ser de tierra, le dan mantenimiento. Para invierno, sin saber cómo se mantendrá eso, pero ahorita está bueno. Usted puede transitar ahí tranquilo. Y va a salir uno, ¿sabe? Casi que sale al Zamorano. ¿Sabe por dónde sale uno? ¿Se recuerda a la casa de retiros donde hicimos lo de parejas? Y por ahí. Es un buen trecho lo que le avanza uno. Ajá. Pero no vamos a decir. ¿Manda? Por ahí, ajá. Por ahí sale, fíjate. Sale, ese es un buen trecho lo que lo avanza uno. Y sale uno a la carretera y me dijeron, ¿y pasan dos carros? Sí, pasan dos carros. Uno de ida y uno de regreso. Tiene dos lados. Este camino, esto que está escrito aquí ¿por qué? Mire, cuando encontramos un detalle en la palabra del Señor hay que ver por qué. Porque dice entre dos caminos. Atado. ¿Cómo lo encontraron? Atado entre dos caminos. Mire, y esto quiere decir que no podemos tener a Cristo resucitado sin haber sido crucificado. No podemos tener la gloria de la resurrección sin haber pasado el proceso de la muerte. ¿Cuántos quieren el poder de la resurrección? Ok, muera. ¿Cómo el Señor le va a dar el poder? Mire, ¿cuántos habían experimentado la resurrección? Lázaro. ¿Quién más? La niña sobre la que el profeta oró. Un joven. Un niño, sí, o sea, bueno, con Jesús, la hija de Jairo. Con los profetas, pues varios. Pero solo ellos, haber experimentado el resucitar, solo ellos. Nosotros estábamos muertos en vida. Y Cristo nos dio la vida. Cristo nos dio la resurrección. No podemos esperar tener la gloria de la resurrección sin haber sido crucificados. Amén. Mire, en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas hay relatos de cómo la multitud alabó a Jesús. Como decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vamos a hacer una comparación entre lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Mire, Lucas 19:38. Vamos rapidito. Lucas capítulo 19, verso 38. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. ¿Y qué dice Juan 12, 12 y 13? Vamos a verlo. Juan 12, 12 y 13. ¿Se recuerda cómo decía Lucas, verdad? Mire Juan. El siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Lucas solo era rey. En Juan, el Rey de Israel.
Mucha gente, hermano, sabe que Jesús es rey. Mucha gente sabía que Jesús era rey. Pero pocos reconocieron que Jesús era rey de Israel. Pocos reconocemos a Jesús como rey nuestro. Amén. Jesús sabía que no lo iban a recibir como rey, hermano. Muchos se querían aprovechar de la fama de Jesús para dominar al pueblo. Mire los detalles. Juan 12, ahí abajo, verso 19. Mire, después de todo esto, dice que iban cantando y gritando y hosana y etcétera. Y dice, mas los fariseos dijeron entre sí, veis que nada aprovecháis. Y aquí el mundo se va tras de él. O sea, ¿qué querían los fariseos? Aprovecharse del tumulto. Por eso dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, miren, ahí venían todos alabando a Jesús. Hosana, hosana, bendito el rey de Israel. ¿Y qué querían los fariseos? Aprovechen, hombre, ganen votos, pidan la ofrenda ahí. Hay gente, pidan los diezmos. Querían aprovecharse del pueblo. Lucas 19, 39 al 40. Regresemos a Lucas. Es que es importante ver todo esto. Del 39 y 40 dice, entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. O sea, ¿qué querían aprovechar también? Mira, decirles que mucha bulla, que no canten, decirles que tienen que permanecer calladitos, en silencio, porque Jesús sabía que no lo iban a reconocer como Señor. Jesús sabía que no lo tenían como Señor, que estaban pasando por un momento de alegría, sí, pero que iba a ser pasajero. 3 días después estaban cantando otra cosa, crucifícale. 3 días después estaban pidiendo a Barrabás en lugar de Jesús. 3 días después, todo el mundo le dio la espalda. Pero Dios va a hacer que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que ese Jesucristo es el Señor, ya sea en esta vida o en la que viene. Amén. Yo les dije, mire, el tema de hoy, yo lo siento corto, espero que usted también. El tema de hoy, yo les dije que se llamaba el nombre del Señor revelado en la entrada triunfal de Jerusalén. Y para entender esto, tened la imagen, por favor, ponedla. Vamos a ver una ilustración. El nombre del Señor, Yud Hei Bab Hei, revelado en la entrada triunfal de Jerusalén. 4 evangelios. En los 4 evangelios hay detalles que todavía que no habíamos visto o que tal vez no habíamos logrado ver. Solo que me la pongan. Es que miren, por eso necesitamos servidores, hermano. Miren, Jeremy haciéndose ahí. Mire, ahí del lado derecho, inferior derecho, usted va a ver cómo iba montado Jesús en realidad. Iba montado sobre el asno y sus pies sobre el pollino. Y mire, le dije 4 evangelios. Yud, Hei, Bab, Hei. En la Yod, en su sabiduría de amor, en el evangelio de Mateo, el asno y el pollino, el trono de humildad. En la primera Hei, en el entendimiento de amor, en el libro de Marcos, teníamos el detalle de un pollino sobre el cual nadie se hubiera sentado. Y que estaban los pies de paz y que estaba entre 2 caminos. En el libro, en la Bab, en el conocimiento de amor, ahí encontramos en Lucas. Y ahí le pusieron de título Rey. Y faltaba Juan, la prudencia de amor o las elecciones prudentes de amor. Y ahí está el propósito de su voluntad. Y ahí le dijeron Rey de Israel. Las 4 letras del nombre, reveladas en los 4 evangelios, en el mismo
en el mismo pasaje, o sea, en el mismo relato, pero con detalles distintos. El Señor revelando su nombre. Pero dice la palabra, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Dónde encontramos eso? Eso está en Isaías. ¿Manda? 28:10. Isaías 28:10. Si quieres dejar la imagen ahí, yo lo leo aquí. Dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Gracias sean dadas a Dios porque nos permite ver estas cosas, hermano. Mucha gente al día de hoy, como le digo, siguen pensando, entró sobre un asno, otros entró sobre un pollino, cuando en realidad, viéndola las escrituras, entró sobre los dos. Y todo el mundo hoy cantan, Hosana, Hosana, Hosana al Rey que viene en nombre del Señor. Cuando tenemos que llegar, si llegamos a las elecciones prudentes de amor, tenemos que declararlo Rey de Israel. Y nosotros, hermanos, somos el Israel espiritual. Fuimos injertos en el olivo, siendo olivo silvestre, dice su palabra, fuimos injertados en el olivo real. ¿Sabe qué es eso? ¿Cuántos conocen la rosa silvestre? Es una que parece enredadera. Que el tallo es bien alto, ya está allá arriba. Da una rosita chiquitilla. Esa es una rosa silvestre. Es rosa, pero es silvestre. Pero está la otra rosa, la bonita, la que le regalan a las hermanas. Qué sabroso. Yo creo que la rosa silvestre ni huele. Ok, así hay olivo silvestre también. Israel es el olivo real. Pero nosotros, hermano, a través de la sangre de Jesucristo, fuimos injertados en ese olivo. Y ahora tenemos la dicha, hermano, de poder ver todas estas cosas. Le damos gracias al Señor, porque mira, hermano, pudimos pasar por la sabiduría de amor. Ya le habíamos visto sobre un asno o sobre un pollino. Ahora vemos los detalles. Vemos los detalles. Se puso sus pies sobre un pollino sobre el cual nadie se había apoyado. La naturaleza salvaje del pollino dominada por la paz, por los pies que habían sido, una noche antes sus pies habían sido ungidos con paz. Imagínense lo que iba oliendo el pollino. ¿Así? No con machetito, dijeron. No, huelía rico, hermano. Huelía a nardo. Y ese nardo dice que era carísimo. Tan caro que Judas, ¿y por qué no mejor lo vendimos? Y hubiéramos sacado buena plata esto. Y después, en Lucas, estoy haciendo un resumen rapidito. En Lucas le dijeron, Rey, tú eres rey, tú eres rey. Mucha gente sí, todavía dice, toda gente que dice, sí, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Sin embargo, tenemos que llegar a la revelación de Juan. Él es mi rey. Él es mi rey. Y yo voy a dejar que Él ponga sus pies sobre mí. Amén. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar.